¿Cuál es el concepto básico de electricidad? Ya sabemos que la energía eléctrica, pues obviamente es de lo que vamos a centrarnos, pero ¿en qué piensan ustedes cuando oyen la palabra electricidad? Si tuvieran que, con sus propias palabras, dar una definición de electricidad, ¿cuáles serían esas palabras? ¿Qué palabras utilizarían? Hmm. Y es algo que está presente en su vida diaria constantemente. Bueno, pues esa es precisamente la situación que suele ocurrir. Pues uno lo usa mucho, pues sí sabe qué es, tiene un concepto relativamente bueno de a qué se refiere, pero a la hora de definirlo, cuesta, ¿no? Por lo menos centrar una ideología universal sobre la definición es relativamente difícil. Ajá. Nosotros nos vamos a concentrar en un área específica de la electricidad, la electrofisiología, que es lo que realmente más nos importa, que es lo que realmente más nos acota, que es la electricidad y su participación en la fisiología humana. Y que significa más de lo que imaginamos. Ya en fisiología, especialmente cuando vimos el tema de neuro, hablamos bastante de la electrofisiología porque las neuronas son las células que por excelencia van a utilizar la electricidad como método de comunicación, de existir, de funcionar. Pero esto no nace de la casualidad. Resulta ser que el tema de la posibilidad de que existiera electricidad nace de los primeros descubrimientos históricos sobre la presencia de una energía. Claro, antes de eso, la gente pensaba que estas cosas eran espíritus, fantasmas, algún tipo de estas cosas. Pero con el desarrollo del humanismo y con la aparición de la tecnología, la primera incursión del hombre en el desarrollo de la tecnología como herramienta, aparecen varios personajes en la historia que van a darle camino a lo que hoy forma parte indispensable de nuestra vida, que es la electricidad. Y es en serio, ¿verdad? Yo creo que ya no imaginamos un mundo sin electricidad. Sería complicado. Si ustedes han experimentado un rato de un corte eléctrico, que no es ni como era antes. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo primero que hacen ustedes ahora cuando se va la electricidad? Ah, bueno, sí, si están oscuras. Eso es lo primero que ustedes van a hacer apenas se quedan sin fluido eléctrico, es coger el teléfono y hacer dos cosas: encender los datos porque no hay wifi, y dos, medir el tiempo de vida que le queda a la batería de su teléfono. Porque si a usted se le va la electricidad con un 5%, usted entra en crisis. Porque agotado el 5%, usted dice, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Pero si le va la electricidad con un 50, 70, 80% de batería, usted dice, tengo que hacer mientras vuelve la luz. Primero porque ustedes asumen que en algún momento el flujo eléctrico va a regresar. Y generalmente lo hace dentro de lo que cabe pronto, ya, exagerado 2 horas. A menos de que sea un daño muy grande, no va a pasar más de 2 horas sin que le devuelvan la electricidad. Todo, absolutamente todo, en nuestra vida está basado en la electricidad. O sea, creo que no hay un aparato. Y usted dice, bueno, si se va la electricidad, yo tengo agua. Sí, pero ¿por cuánto tiempo va a tener agua? Porque si lo piensan, si se va la electricidad demasiado tiempo y afecta las plantas de tratamiento y de bombeo que le suministran a su casa el agua, usted se va a quedar sin agua en unos días.
o por lo menos sin agua utilizable. Todo y ahora cada vez más. ¿Por qué? Primero porque nosotros podemos producir energía eléctrica de muchísima potencia, que eso es muy importante, a un costo biológico muy bajo. La podemos producir utilizando el movimiento de los recursos naturales como el viento, el calor y el agua. Entonces, conforme hemos ido aprendiendo de la electricidad ha venido a desplazar las otras fuentes de energía, que son fuentes de energía que se agotan y que además son contaminantes, ¿verdad? Y ya lo estamos viviendo en una época donde antes un carrito eléctrico de batería había que comprarle una batería súper pesada y súper grande para que anduviera 2 horas. Bueno, eran 2 horas de diversión lo que le daba. A utilizar ahora dispositivos que las baterías pueden llegar a tardar horas en descargarse. Pero lo más importante, que ya son capaces de empujar vehículos. Entonces ahora la energía eléctrica, una vez que aprendimos a almacenarla, a conducirla rápidamente y a potencializarla y dirigirla, viene a desplazar las otras energías. Y nos estamos llenando de vehículos eléctricos. Ya hay, y de forma muy autónoma, pick-up eléctrico con cargas increíbles. O sea, estamos hablando de que hay de estos camioncitos eléctricos que pueden jalar 6, 8 toneladas de peso, ¿verdad? Por 200 kilómetros, imagínense qué diferencia. Antes eso era impensable con una batería. Y lo que son los vehículos hasta se cargan solos, con el mismo movimiento del vehículo cuando vienen de bajada. Bueno, hemos aprendido a aprovechar la energía eléctrica, pero todo empezó con descubrir que existía. En esa época, uno de los primeros fue Tales de Mileto, que era matemático, lo recordarán del teorema de Tales y otras cosas que vieron en el colegio. Pero Tales de Mileto fue uno de los primeros grandes observadores de la energía electrostática. Es decir, el movimiento es un producto de la energía y lo podemos aprovechar como sea. Frotarse un objeto contra alguna parte de su cuerpo carga ambas superficies eléctricamente. Vuelve un objeto que tenía una carga neutra en un objeto que tiene cargas positivas o que tiene cargas negativas. Y entonces, algunos objetos con la fricción se cargaban más fáciles que otros. Y esto fue lo primero que observó Tales de Mileto. Algunas piedras, algunos vidrios naturales del mar, cuando los frotaba mucho con tela, si lo ponía cerca de otros objetos, atraía a estos objetos. El jueguito de levantar papelitos con la regla cuando usted se la pasa por el pelo, ¿verdad? Ahora a ustedes les pasa muchísimo, de hecho, sin quererlo, ¿no? Incluso si andan mucho tiempo una ropa que les queda floja, por ejemplo, una suéter o una camisa que no es tallada, es sin que ustedes lo sepan, esa tela anda frotándose, anda generando fricción contra su piel todo el día, ¿no? Cada vez que usted camina, cada vez que usted se mueve, y se carga. Todo el día usted cargó eso. Entonces muchas veces les pasa que llegan a quitársela en la noche y hasta escuchan el chispero, ¿verdad? Donde se quitan la blusa y si tienen el pelo largo, aquel pelo se va pegado a la camisa, ¿verdad? Eso es energía o electricidad electrostática. Es una forma muy sencilla de producir una carga energética, simplemente frotando, calentando, friccionando dos superficies, lo que va a hacer que algo que no tenía una carga adquiera una carga. En eso nos vamos a concentrar un poquito en la clase de hoy, entender cómo es que esas cosas pasan y por qué pasan, ¿verdad? Tales de Mileto era un observador, no tenía herramientas ni conocimiento para explicar, pero entendía que friccionar algunos cuerpos les daba el poder, la magia de levantar otros cuerpos, ¿verdad? Y si ustedes ven películas orientadas en los escritos y en los registros de esas épocas, ¿qué hacían estas personas? Vendían estos conocimientos y ¿saben quiénes compraban estos conocimientos? ¿Ah?
¿Quiénes? Los. No, no, me imagino que habían griegos, pero en toda la Europa, porque nosotros no existíamos, no tenemos registro, no sabíamos escribir de este lado del mundo, entonces usted podrá encontrar huesos y edificaciones y pirámides, pero no tenemos escritura. De hecho, una diferencia, por ejemplo, de la cultura egipcia, es que cada vez que abren una tumba, cada vez que abren algo, hay dibujos, hay escritura, hay jeroglíficos, hay registros de todo. Aquí usted abre una tumba azteca o maya y lo más grande, pero no hay una sola letra. A lo más que se encuentra es el dibujo de un puma y todo mal hecho. Nosotros no habíamos evolucionado a poder registrar en piedra, por lo menos, lo que hacíamos. Entonces, en realidad, sí, probablemente los griegos compran, pero ¿quiénes? Específicamente, ¿qué funcionario público o privado de esa época compraba todos estos conocimientos y cómo usarlos? Ni se lo imaginan, bueno, yo se los voy a decir. Dos grandes grupos. Los circenses, la gente de los circos, y que antes de que fuera el circo de carpa que ustedes conocen ahora, el circo era una persona que tenía una carreta que jalaban caballos y en esa carreta andaba fenómenos, monstruos, magia y hasta vendía pócimas para el amor. Esos eran los circos de esa época. Entonces ellos compraban estos conocimientos porque cobraban por hacer espectáculos y en esos espectáculos ponían a elevar cosas y a levitar cosas y a hacer magias y a hacer luces y a hacer gases. Todo esto se lo compraban a los alquimistas y a los electricistas de esa época. Entonces, esa era, interesantemente, fue el primer financiamiento científico de la historia de la humanidad. ¿Verdad? Y ellos agarraban y hacían un gran espectáculo y levantaban un montón de telas y de hojas así como si fuera magia y lo que tenían eran objetos, guantes que habían cargado electrostáticamente antes del espectáculo y entonces hacían así y se ponían a jugar con todas esas cosas. Claro, son los primeros registros de cómo el hombre manipuló la electricidad. Fue la primera vez que el hombre empezó a usar la electricidad para algo, lo que sea, cuando ni siquiera sabía bien de qué se trataba. Tales de Mileto había descrito cómo funcionaba esto y entonces muchas personas aprendieron a utilizarlo. Más adelante la humanidad se dio cuenta de que la electricidad podía producirse de forma biológica cuando descubrió que existían seres vivos que eran capaces de producir luz y que eran capaces de producir electricidad. Entonces se encontraban con la bioluminiscencia de algunos seres marinos y también se encontraron con peces, anguilas y rayas eléctricas que tenían como mecanismo de defensa una gran descarga eléctrica. O sea, electrocutaban a sus depredadores. Así que comían y comían y comían para producir un montón de energía, pero fue la primera cosa que el hombre le llamó la atención. No pueden producir una anguila tan pequeña, tanta electricidad en el momento. ¿De dónde? ¿Cómo hace un ser vivo eso? Así que la primera especulación que tuvieron es que eran capaces de producirla y almacenarla y después eran capaces de liberarla de forma voluntaria. Y entonces empezaron a decir, bueno, pero nosotros ocupamos esto, ¿verdad? Porque qué grandes cosas podemos hacer. Hay registros de que lo primero que hicieron fue apresar a estos animales y los utilizaban con fines médicos. Empezaban a decirle a la gente que electrocutarse con anguilas les podía quitar el dolor de tobillo, el dolor de rodilla, el dolor de hombro, la migraña. Y hay registros claros de que los llevaban a hacer electroterapia cuando ni sabíamos de electricidad. Y claro, no se dejó de hacer. De hecho, si ustedes van hoy, una gran utilidad de la electromedicina, de la electrofisiología, de la fisioterapia, les van a poner TENS y les van a hacer
donde tienen una lesión muscular, estimulación eléctrica para que haga contracciones involuntarias. Entonces no andaban, lo único malo es que no podían como hacemos ahora, decirle a la anguila, mire, este señor es muy grande, así que métale más. Y esta señora es muy delgadita, entonces métale menos, ¿verdad? Que era lo que andaban buscando. Bueno, y les cuento algo maravilloso, así que una persona dijo, tengo que regular esto. Y lo que hacía era forzar a las anguilas a que tuvieran descargas eléctricas y desviaba la electricidad que producían en sus descargas con, y fue la primera vez que se usó, materiales que conducían la electricidad, barras o cables hechos con metales conductores. Y los separaba. Entonces habían algunos que recibían 3 cables, otros recibían 5 cables, y eso le permitía regular, de cierta forma, la cantidad de electricidad que llegaba a un sitio y a otro. Y empieza el mundo a decir, la electricidad no sirve, o sea, la podemos usar. Y parece tener la fuerza necesaria para producir muchas cosas. En los años 1600, no la canción del grupo Nietzsche, sino la historia real, Gilbert fue una de las primeras personas que describe y deja escritos de que empezó a utilizar sustancias eléctricas. Para ese entonces, él entendía a través de los animales que la electricidad se conducía mejor en líquido. Y entonces él pensó que lo ideal era, para manipular la electricidad, era hacerlo a través de líquidos. O sea, tubos llenos de agua o tubos llenos de diferentes líquidos conductores. Poco menos de 100 años después, hay registros de los trabajos de von Guericke, que crea la primera máquina electroestática. Y esto es importantísimo en la historia moderna porque es lo que hoy usamos para producir electricidad en general. De ahí es el principio de una turbina de producción hidroeléctrica, por ejemplo. Y Guericke, crea la primera máquina que produce electricidad electroestática. Pone 2 objetos, y todavía hay foquitos que trabajan así, pone 2 objetos con cargas magnéticas opuestas, forzados a estar juntos, y los pone a girar. Crea una especie de pedal, y cuando le daba vuelta a un objeto sobre el otro y lo hacía girar, la fricción, especialmente que tenían cargas opuestas, generaba una gran descarga eléctrica que él podía conducir a través de un cable o una varilla para electrocutar una cantidad de agua o un poste o un animal o lo que se le ocurriera. Entonces, la primera vez que alguien crea una máquina que realmente podía, y como era electroestática y era generada a pedal, pues era un jaloncito. ¿No? Unos años después, Stephen Gray determina que la electricidad no solo puede ser creada y digamos, expulsada, sino que él dice, la podemos conducir. O sea, no tengo la necesidad de seguirla para donde ella va, sino que yo puedo hacer que la electricidad se vaya por donde yo quiera, una vez que arranca. Y crea los principios de la conducción eléctrica y empieza a formar lo que más adelante se iba a convertir en un gran proceso para establecer las bases del cableado eléctrico. Luego vienen estudios relacionados a que por qué pasa esto. Era la gran pregunta, ya lo estamos haciendo, el hombre siempre, ¿verdad? Ya lo estamos haciendo, ya lo vemos, lo vamos a producir y lo vamos a conducir y lo vamos a usar. ¿Qué es? No sé. No sé qué es, pero vea todo lo que puedo hacer con él. ¿Verdad? La historia de la humanidad, todo el tiempo. Y luego ya a mediados de los años 1700 empiezan a entender que
lo que existían eran tres tipos de cuerpos: los positivos, los neutros y los negativos. Y a entender cuáles eran las interacciones eléctricas que había entre ellos y que estas interacciones eléctricas eran las que producían la electricidad. Luego, para poder entender mejor, se ocupaba electricidad muy fuerte y no éramos capaces de producirla, pero ya éramos capaces de conducirla. Y entonces vienen grandes historias de la humanidad, como Benjamin Franklin, que él tenía la obsesión de poder coger la electricidad de los rayos, de los relámpagos, y conducirla y almacenarla para utilizarla después. Lo primero que tenía que demostrar era que esas cargas, si podían ser conducidas, también podían ser atraídas. Y bueno, ya ustedes recuerdan la historia mal contada de que donde sale normalmente él con un papalote en una tormenta, y al final del papalote con una llave de metal amarrada al papalote. Esto no tiene ningún sentido en realidad. O sea, hay dos cosas claras que son estúpidas en ese dibujo que todo el mundo conoce. Uno, si usted alguna vez ha intentado volar un papalote, espero que lo hayan hecho, aunque lo dudo, pero si han intentado volar un papalote, van a entender lo complicado que es. ¿Cómo diablos vuela y controla usted un papalote en una tormenta? Bueno. Y dos, pues el mecate del papalote no puede ser un mecate, porque si no la electricidad nunca iba a llegar hasta la llave. Así que la llave no estaba amarrada al final del mecatito, estaba amarrada al principio del mecatito. Y evidentemente no se trataba de un papalote, ¿verdad? Se trataba de una estructura que probablemente estaba pegada a un montón de varillas que fueran lo más altas posibles que se le pudiera haber ocurrido para poder durante una tormenta elevar a ver si la llave, el metal, atraía la electricidad de los rayos. Pero ese dibujo no era tan bonito como el papalote con la llave amarrada abajo, por poco sentido práctico que tenga, ¿verdad? Y descubre que sí, después me imagino haberse llevado un par de berringazos, que eventualmente ciertos relámpagos eran atraídos, entonces empieza a utilizar, cosa que ya sabemos, incluso las grandes ciudades tienden a poner lo que llaman ellos pararrayos, que no los para, más bien los atrae, pero les llaman pararrayos. Y esto permite darse cuenta que yo puedo coger esa electricidad y llevarla a otro lado. El problema que tuvieron ellos por siglos, parece mentira, es que esa electricidad era demasiada y la llevaban y se iba. O sea, hacía mucho daño, quemaba, lo que sea. No la podían guardar, no la podían utilizar, no. Así que desistieron y empezaron a buscar cómo mejorar la producción de la electricidad para no depender de un rayo, que de por sí hubiese sido muy circunstancial. Imagínense en verano, no tendríamos electricidad. Bueno. Y ya después, Charles Agustín de Coulomb, que es una persona de la que vamos a hablar mucho hoy, es uno de los primeros físicos eléctricos que encuentra por qué y cómo funcionan las cargas electroestáticas y la forma en la que se produce la electricidad. Y entonces entiende la presencia de estas cargas en todos los elementos que hasta entonces se conocían y cómo manipularlas para producir energía. Y además la forma en la que la producen y los tamaños. Y luego ya viene todo el desarrollo de la electricidad que terminó dándonos lo que tenemos hoy. Ya literalmente hasta transporte público aéreo por electricidad, no por combustible. Y luego ya los grandes modernistas de la electricidad, después de Tesla y todo lo que hizo, ¿verdad? ¿Qué hizo Coulomb? Porque les dije que íbamos a hablar mucho. Bueno, esta es la ley que más hay que entender. Si usted quiere entender la electricidad, necesita entender la ley de Coulomb. ¿Qué dice? Que la magnitud, o sea, el tamaño, el impacto
de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales entre sí, porque es una interacción entre ellas, cuando están en reposo, se puede calcular, porque siempre es directamente proporcional al producto de la magnitud, o sea, a la intensidad de la fuerza que tiene la carga, para decirlo en palabras más comprensibles, e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que los separa. O que los une, si se están atrayendo, porque la ley de Coulomb tiene dos aplicaciones. ¿Sí o no? Que ustedes ya las conocen. Esta ley aplica en dos direcciones posibles. La fuerza de repulsión y la fuerza de atracción. La fuerza de repulsión ocurre cuando las cargas son del mismo signo. Y la fuerza de atracción ocurre cuando las cargas son de signos contrarios. Normalmente, que es una combinación de colores que me encanta que exista en la física, tal vez por eso me gusta mucho la física, a pesar de todo, normalmente ustedes van a encontrar la universalización del uso de colores rojo y negro para positivo y negativo. No es una regla que esté escrita. Siempre hay que verificar la información, pero normalmente así funciona. Rojo para positivo, negro para negativo. En Asia es negro y blanco, y lo triste de la historia, el negro es el positivo y el blanco es el negativo, entonces cambia, pero normalmente es rojo y negro. Pues entonces, un cuerpo que va a tener una fuerza, en este caso positiva, que está en un punto en reposo a la par de otro cuerpo que tiene una carga, en este caso negativa, yo puedo ver si se atraen o si se repelen, pero además puedo calcular cuánto lo hacen. Si son distintos, se van a atraer. ¿Sí? ¿Cómo y cuánto? Es directamente proporcional a la fuerza de las cargas. Es decir, entre más carga tenga, negativa o positiva, indistintamente, más se van a atraer. ¿Y cuándo va a pasar eso? Multiplicando por sí mismo, es decir, el cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, si entran en ese punto y son de cargas distintas, se van a atraer. Pero si entran en ese punto y son de cargas iguales, se van a repeler. Y siempre va a ocurrir así. ¿Por qué? Por la ley de Colombo. ¡Qué cara! La ley de Coulomb habla de la constante K, que no la vamos a ver hoy, y básicamente dice que la atracción o repulsión es directamente proporcional, o sea, voy a multiplicar la fuerza del objeto 1 con la fuerza del objeto 2, para saber la intensidad de la reacción. Y la distancia que los separa al cuadrado, voy a dividir ese resultado entre la distancia que los separa al cuadrado. ¿Para qué? Porque ese va a ser el punto en el que empieza la interacción de dos cuerpos en reposo. Exacto. Entonces, por ejemplo, en este caso, Q1 y Q2 ambos son de cargas positivas. Q1 y Q2 entonces van a tener una carga positiva que vamos a pensar que es igual o que no, como ustedes quieran. Vamos a pensar que es igual. Lo que suman, lo que da la multiplicación de esas dos dividido entre el cuadrado de la distancia en metros, o sea, tengo que medir en metros cuánto hay de un punto a otro, en línea recta, me va a dar el punto exacto donde empieza la acción. Entonces,
Si yo estoy lejos de ese punto, no va a haber ni atracción ni repulsión. Pero cuando yo los acerque a ese punto o menos de ese punto, voy a tener una respuesta eléctrica que si son iguales, ¿qué van a hacer? Se van a separar. Pero que si son distintas las cargas, se van a atraer. Y todos hemos jugado a encontrar ese punto. Todos hemos hecho en la práctica la ley de Coulomb, aunque no la calculen. Una de las primeras cosas que hacen ustedes cuando tienen dos imanes, inevitablemente es jugar con ellos. La cosa más interesante que existe en el mundo es ponerlos uno en cada extremo de una mesa. ¿Sí o no? Y no pasa nada. Cuando cojo el imán por un lado y lo acerco lo suficiente, ¿cuánto es lo suficiente? Ese cálculo que está en pantalla. Cuando yo entre en ese punto, si los estoy poniendo por el mismo lado, positivo con positivo, ¿qué va a pasar con el otro imán? Se corre, porque se repelen. Pero y si le doy vuelta y lo pongo exactamente a esa distancia, ¿ahora qué van a hacer? Se unen, porque se atraen. Entonces, ¿de qué depende que estos dos cuerpos empiecen a atraerse desde aquí o se atraigan desde aquí o incluso se puedan a 10 metros atraerse? ¿De qué depende? Yo puedo modificar o cambiar esto con la distancia, sí, si lo alejo o lo acerco, pero ya los cuerpos están. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para que dos cuerpos que no están interactuando eléctricamente interactúen eléctricamente si no los puedo mover? ¿Qué hago? El tamaño no. ¿Qué es lo que tengo que aumentar? La carga. O sea, alguno de los dos o ambos los tengo que cargar más. El que es negativo lo tengo que poner más negativo y el que es positivo lo tengo que poner más positivo. Si les empiezo a aumentar la carga, aunque no mueva la distancia, ¿qué va a pasar con el punto de encuentro? Se va a ampliar. Entonces, en algún momento, cuando eso pase, ¿qué va a pasar con los cuerpos? Se van a atraer. ¿Entendido? O viceversa. Si empiezo a aumentar la carga, al final voy a terminar ¿qué? Empujando. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar cuando los obligo a estar juntos a la fuerza y se quieren separar? O cuando se quieren juntar y no dejo que se junten a la fuerza. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? ¿Una? Claro, ellos constantemente van a estar intentando unirse o separarse si los forcé a estar dentro de ese espacio. Pero yo no los dejo. Entonces, ¿qué pasa con esos cuerpos? En palabras sencillas, entran en un estrés eléctrico. Sí, sí, como ustedes cuando tienen examen. Entran en un estrés eléctrico. ¿Por qué? Porque no los dejan, o sea, los están obligando. Entonces, ¿cómo ocurre esa obligación? Necesito una fuerza. ¿Cuánta? Cualquier fuerza que sea mayor a la fuerza con la que entre ellos se atraen o se separan. Si la fuerza es menor, no lo voy a lograr, ¿verdad? Hace unos meses, finalizando el año pasado, ya unos parlantes viejos que ya no servían. Los despedacé porque sentí la oportunidad de entretener a mis hijos con los imanes. Eran unos parlantes grandes, todos los parlantes tienen unos imanes en forma de argolla muy grandes, que de hecho así es como producen las vibraciones que termina siendo sonido. Así que los desarmé. Y como eran muy poderosos, realmente, cuando intenté unirlos por los lados iguales,
Me resultaba casi imposible. ¿Verdad? Usted siente incluso, ¿qué siente? ¿Una qué? ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué sienten? Sí lo siento, todos lo han hecho, ¿verdad? ¿Qué sienten? ¿Una qué? ¿Pero por qué? Sienten como si un cuerpo sólido, increíblemente fuerte y en forma esférica, ni siquiera circular, no. Es como si existiera una bola de acero impenetrable que no existe. Y es increíblemente llamativo cuando hacemos eso. ¿Verdad que sí? ¿Qué es eso? Es espacio. Si lo ponen al revés, va a ocurrir lo mismo, pero ¿qué van a hacer los imanes? Y luego el problema, ¿cuál va a ser? ¿Qué necesita usted para vencer esa bola o para poderlos separar cuando se unieron? ¿Una qué? ¿A qué? A la suma de las dos cargas. Pero ahora les voy a poner algo. Según la ley de Coulomb, eso va a ser, entre más se acerque, ¿qué? Más fuerte. Entonces, entre más me acerco a ese punto, más me va a costar unirlos por los polos iguales o más me va a costar mantenerlos separados por los polos distintos. Porque entre más me meto, dice, la distancia se corta, entonces la atracción, ¿qué? Aumenta o la repulsión aumenta. O sea que entre más cerca estoy de lograrlo, más fuerza voy a necesitar. Es otro engaño. Ya casi, ese ya casi significa que no lo voy a lograr, porque ya estoy agotado y no llegué. Y si ahí no he llegado, necesito todavía más fuerza que esa para poder llegar. Inevitablemente es física. Si no, no lo voy a lograr. ¿Y por qué se siente en forma de esfera? Porque hay una de esas en cada línea recta posible. Entonces, un cuerpo, ¿cuántas líneas rectas puedo trazar? Y si trazo todas las líneas rectas posibles en todas las direcciones, ¿qué forma queda? ¿Qué queda? Exacto. ¿Entendido? Porque eso es lo que sigue. Usted sabe para la respuesta, pero igual la va a hacer, o yo. No sé si algunas veces los humanos circulares, cuando uno saca la tabla, tal vez que cuando están a punto de pegarse, yo lo que intentaba era ver cuál de los dos se giraban. Ese repente, digamos, le da igual o hay algunas cosas que... ¿Cuál de los dos qué? Se giraba. Digamos, sí, va a haber una diferencia. ¿Cuál podría ser la diferencia según la ley de Coulomb? ¿Cuál se va a girar? ¿Sí? ¿Cuál se va a girar? ¿Por qué? Porque pierde. La que tenga menor carga se va a girar y se pega. ¿Vale? Eso es lo que va a ocurrir. Si los dos tienen la misma carga, entonces ¿de qué depende cuál se gire? De cuál de sus dos manos sea más fuerte o más débil a la hora de jugar con los imanes. Porque eso es lo que va a terminar determinando la posibilidad de que se gire. Muy bien. ¿Por qué esto es tan importante, chicos? Ustedes saben qué es una batería. ¿Cuál es el sinónimo de una batería? ¿Cuál es la palabra que nosotros no usamos aquí, pero que es el verdadero nombre que tiene? Si usted no puede decir batería, ¿cómo dice? ¿Cómo? Pila. Que realmente es el nombre que tienen. ¿Y saben por qué se llama pila? Nunca han abierto una. No saben lo que hay dentro de una batería. Bueno, con anteojos y guantes de laboratorio, no estoy diciendo que cojan un cuchillo y lo abran. Y tóxico si se pone a chuparla o a respirarla, digamos.
Lo que le va a pasar es que se le va a quemar porque sí es muy corrosiva, porque es ácida. Una batería, una pila, se llama pila porque es una pila de discos. Si ustedes abren una batería, lo que se van a encontrar son un montón de discos, que de hecho algunos hasta se mueven un poquito cuando usted los abre, como los de reloj. Y cada disco de ellos, ¿verdad?, están forzados dentro del estuche a estar unidos en contra de su ley física. ¿Y eso qué hace? Transferir la electricidad. Entonces, mientras estén así, el estuche no los deja separarse, contienen toda esa carga, ese estrés eléctrico ahí metido. Pero cuando usted le pone un cable por debajo y otro por encima, todo ese estrés eléctrico se conduce por los cables y produce electricidad. Hasta que usted se coma, ¿qué? Todo lo que los ácidos de esa batería sean capaces de producir. O sea, hasta que la carga de los cuerpos se reduzca tanto que la distancia entre los discos ya no interactúa. Y entonces, ¿qué pasó con su batería? Si usa buenos materiales y en lugar de usar ácidos usa materiales alcalinos como litio, entre otros, usted no tendría que botar la batería, porque la podría, ¿qué? Invertir, que en lugar de que la electricidad vaya, entre. Cuando ya la batería se quedó sin carga, todos sus discos, si yo la electrocuto, ¿qué va a pasar? Voy a volver a cargar los discos y voy a volver a generar estrés eléctrico. Vean, era más fácil de lo que parecía entender cómo funciona una batería. ¿Sí? ¿O no? Vale. El campo eléctrico, y es muy importante en la medicina moderna, es un lugar basado en todo lo que les acabo de explicar. El campo eléctrico es una cantidad vectorial que existe en un punto en el espacio y que básicamente lo que nos dice es cómo actuaría eléctricamente cada punto en el espacio con cada posibilidad según su posición en el mismo. O sea, cada cosa que hay va a tener en su momento cargas positivas o negativas. Eso significa que irradia una carga y que si estoy a la distancia correcta, voy a entrar en un punto en que nuestras cargas tienen que interactuar. ¿Ah? Si somos de cargas opuestas, nos vamos a pegar, porque ya entramos en ese punto. Pero si somos de cargas iguales, nos vamos a repeler porque entramos en ese punto. O sea, si no quieren interactuar con nadie, no entren en ese punto. Lo que significa que todo cuerpo con carga tiene una distancia basada en su carga que dependiendo de los otros cuerpos lo va a hacer interactuar. A eso se le llama campo eléctrico y como les dije hace un rato, es en línea recta. Entonces, en todas las líneas rectas posibles de ese cuerpo, yo tengo una posible interacción eléctrica. Eso es el campo eléctrico. ¿Cómo se siente en un imán? ¿En forma de qué? De esfera. Ahora ya esa pelota invisible, pero muy fuerte y dura que sintieron cuando jugaban con los imanes, ya tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Campo eléctrico. Todo lo que ustedes tienen que vencer es el campo eléctrico generado por los dos cuerpos. ¿Y de qué tamaño va a ser? La ley de Coulomb depende de la carga y la distancia. ¿Y por qué tiene forma esférica? Ya se los expliqué. Es una línea recta en todas las direcciones. Entonces, ese cuerpo va a tener un campo eléctrico en línea recta en todas sus direcciones. Cuando otro cuerpo se acerca, ahí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque los dos campos eléctricos de estos cuerpos todavía no entran en contacto, pero cuando alguno lo invada, inmediatamente van a interactuar. Tienen dos formas de interactuar. Si son cargas opuestas, se van a terminar de atraer, pero si son cargas iguales, ¿qué va a pasar con esa bolilla? Va a salir
disparada. ¿Sí? No sé, pero uno de esos toques como aquí, como unos metálicos que no jalan, porque es como... Bueno, no tienen que ser de todo metálicas, pero con los metales es más fácil. Sí, sí, sí. Con los metales pasa más fácil. Algunos teléfonos, computadoras, la puerta de la refrigeradora, la puerta del carro, que es muy frecuente, ¿verdad? Es energía electrostática. La fricción que le producen en su cuerpo los diferentes cuerpos, lo mismo pasa con un carro. Entonces, si a usted le pasa muy seguido con el mismo carro, hay dos cosas que están jugando ese rol. Uno, la pintura del carro. Esa pintura, con la fricción del aire, se carga. ¿Verdad? Y dos, la fricción suya, dependiendo de la interacción que usted tenga con la ropa, la vestimenta y todo lo demás. Por eso, perdón que me ría, pero es que siempre que me acuerdo me río. Por eso, durante la reciente, ya no tan reciente pandemia que vivimos, ustedes vieron a un montón de gente poniéndose cucharas en la vacuna y que la cuchara se le quedaba pegada. Y eso demostraba que en lugar de una vacuna, le habían inyectado un chip magnético que iba a explotar por una orden de los grandes comandantes del mundo. O sea, de todo decían. Y que no, que eso era malo. Y que no. ¿Se acuerdan de eso? No, creo que todos vieron algún video de las llaves, se las guindaban. Me pusieron un portallaves en lugar de una vacuna. No sé qué. Bueno, primero, sí, y cualquiera de ustedes lo puede hacer si encuentra un proceso de fricción en la piel y un elemento metálico, una cuchara lo suficientemente reactiva, vas a generar un campo muy positivo, muy negativo y se va a pegar un tiempo hasta que la carga se pierda, que es lo malo de la electricidad electrostática, se pierde mucho. Pero si fuera un chip, que es la parte que a veces uno no entiende, pero bueno, es gente muy sencilla. Aunque yo vi gente estudiada, yo decía, ay Dios, pero bueno. Porque usted vio dónde se lo pusieron, ¿sí o no? Entonces pueden imaginarse el tamaño que puede tener un chip que quepa ahí y que se le pueda inyectar a usted y que no se lo sienta. Claro, suponiendo que exista tal cosa, ¿qué puto metal en el mundo puede tener un campo eléctrico tan fuerte como para interactuar a través de la piel y la grasa con una cuchara entera? Obvio no era el chip, era la electricidad electrostática de la piel. Entonces, a veces es muy fácil si yo la pongo, pero si yo cojo esa cuchara y le hago así, ¿sabe qué va a pasar? Un chispero. Como cuando usted quita la colcha de la cama. Cuando se baja el carro y ¡zum! Y a veces suena. Incluso si los dos tenemos una carga muy fuerte y nos damos la mano, ¡bum! ¿Verdad? ¿De qué? Metabolismo, cuánto he quemado, cuál es mi calor, con qué me he friccionado, cuánto estoy. Todas esas cosas van a aumentar esas posibilidades. Sí, metabolismo. Cuando usted se estresa, altera considerablemente su metabolismo. A todos, la mayoría, algunos mucho, otros poco. Tanto que cuando están muy estresados, sienten los músculos totalmente contraídos, se agitan, les cuesta respirar, se aflojan de la panza, les agarra miadera, algunos hasta ven la mitad porque ya ven borroso. O sea, eso va a depender del nivel de estrés y la interpretación del mismo. Pero por supuesto, eso también va a generar que usted tenga en la superficie de su piel una carga eléctrica distinta. Basándonos en el campo eléctrico y la carga, vamos a hablar del potencial eléctrico. En español, van a haber elementos, van a haber cuerpos que tienen un potencial eléctrico más grande, es decir, que son capaces de interactuar eléctricamente con mucha más facilidad y de producir electricidad más fuerte por más tiempo
que otros cuerpos. ¿A qué se debe eso? A su carga, a su posibilidad de variar la carga y a su campo eléctrico. Es decir, cómo eventualmente puedo estar yo en el espacio. Ese soy yo, digamos, un cuerpo, el que sea. Mi campo eléctrico y mi capacidad de cargarme eléctricamente van a determinar y van a definir cuál es mi potencial eléctrico. ¿Eso qué significa? Si yo pudiera hacer como un mapa de puntos alrededor de un cuerpo, entre más puntos se vean comprometidos por mi campo eléctrico, más amplio va a ser mi potencial. Significa que yo tengo la capacidad de interactuar con más cosas y con más fuerza. Todos los elementos son distintos y los grupos de elementos son distintos. Por eso nos tomó mucho tiempo, pero ahora lo entendemos. Por eso antes teníamos que coger una gran batería para empujar un carrito eléctrico 2 horas. Y ahora, proporcionalmente, estamos empujando todo un camión con una batería pequeña para lo que hace. ¿Sí o no? Bueno, así de fácil. Esto no solo es importante para la fisiología, la electrofisiología humana, sino que además ha venido a formar parte de la sobrevida. Nosotros sobrevivimos, todo lo que sobrevivimos gracias a la electricidad. ¿Por qué? Por la fabricación de los dispositivos médicos que todos usan energía eléctrica. Los dispositivos médicos nos ayudan a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la mayoría, o si no es que todas, las enfermedades. Partiendo de un punto tan sencillo como la farmacología, que es como curamos la mayoría de las cosas, ¿verdad? Sin electricidad no seríamos capaces de producir medicamentos. Imagínense. Estamos clarísimos, ¿verdad? Ahora no podemos operar como se operaba antes. Sin electricidad, ¿cómo operamos? Partamos del punto de que tendríamos que operar al aire libre para tener luz, porque encerrados no tendríamos luz, o tendríamos que ponernos luz a punta de candelas, que como ustedes saben, no tienen una intensidad suficiente. ¿Con qué? Sí, sí, para meterla, pero igual era abierto. Eso era casi lo mismo que operar al aire libre. Ellos hacían eso por los tábanos es como les dicen, y las moscas. Porque si operaban al sol, se llenaba de moscas la cirugía. ¿Verdad? Entonces, de todos esos reflejos, y hacían una especie de vidrios en los techos también, y con espejos y todo, cuando habían espejos, pero ya operábamos antes de los espejos. ¿Verdad? Desde las guerras. No todo el que le cortaban un pie lo dejaban que se desangrara. Y en esa época no había ni espejos, ni vidrio, ni nada. ¿Verdad? Le terminaban de cortar el pie, lo quemaban así con hierro caliente y lo cosían y espérese a ver si se salva. ¿Y dónde hacían esa cirugía? A donde hubiera luz. Además, si llegaba de noche, le hacían un torniquete y se esperaban hasta la mañana. Increíble, pero cierto, esa es la realidad. Sin electricidad, la medicina como la conocemos no existiría y por ende volveríamos a la época donde el promedio de vida del hombre no supera los 65 años. En la época de las cavernas, en la época antigua no existían viejitos, porque ninguno sobrevivía. Si alguno alcanzaba esa edad, era la presa más fácil de cualquier animal. Entonces, no podríamos sobrevivir tanto.